Vamos a hablar de un tema que, la verdad, nos toca a todos muy de cerca, algo que va al corazón de lo que significa ser humano, cómo vivimos nuestros últimos días. Y ojo, no hablamos solo de medicina, ¿eh? Hablamos de dignidad, de compasión, de la calidad de vida hasta el mismísimo final. Hoy nos metemos de lleno en los cuidados paliativos. Y es que todo arranca con esta pregunta, que es súper personal pero a la vez universal. ¿Qué significa de verdad vivir bien cuando el tiempo es limitado? Esa es la pregunta del millón, la que los cuidados paliativos intentan responder. Y no con una receta mágica, sino adaptándose a cada persona, una por una. Claro, para entender bien de qué va esto, lo primero es tener clara la definición. A ver, los cuidados paliativos son básicamente un enfoque para mejorar la calidad de vida. Pero aquí viene lo más importante, su filosofía, que por cierto, nació en Londres allá por los 60. La idea es muy clara, ni alargar la vida por alargarla, ni tampoco acelerar la muerte. Se trata de centrarse en el ahora, en el presente, en que los días que queden se vivan de la mejor forma posible, y sobre todo, sin dolor. Vale, para tener una idea completa, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, un poco de historia, para ver de dónde viene todo esto. Luego, nos pararemos en el concepto clave. ¿Qué es eso de la calidad de vida? Después, lo llevaremos a la práctica con el caso de Chile, y terminaremos viendo los retos y las barreras que todavía hoy, pues, existen. Venga, pues vamos a viajar un poco en el tiempo. Porque claro, esto de cuidar a la gente en su etapa final no es un invento de ayer, en realidad es una larguísima historia de compasión que ha ido cambiando con los siglos. Si miramos el camino hasta llegar a los cuidados paliativos de hoy, vemos que hay varios momentos clave. Todo empieza, fíjate, en el siglo IV con los primeros hospicium, que eran como lugares de acogida. Damos un salto al siglo XIX en Francia, con una mujer pionera, Jeanne Garnier. Pero el gran cambio, el momento decisivo, llega en 1967 con Dame Cicely Saunders. Y ya, para rematar, el reconocimiento mundial de la OMS en 1980. Es que es muy curiosa, ¿sabes? La palabra original, hospitium, en latín, se refería a esa relación de calidez, de hospitalidad entre un anfitrión y su invitado. Y los hospicios de la Edad Media eran justo eso, un refugio para peregrinos, para enfermos, un sitio donde te cuidaban. Y de ahí saltamos a la auténtica revolución, el St. Christopher's Hospice en Londres. Esto ya no era solo un edificio, era la puesta en práctica de una filosofía totalmente nueva. Su fundadora, Cicely Saunders, que por cierto era enfermera, trabajadora social y médica, casi nada, fue la primera en juntar dos cosas: el control científico del dolor, muy riguroso, con un cuidado compasivo que miraba a la persona como un todo. De hecho, es que solo hay que leer su misión fundacional para entenderlo todo. Habla de usar la ciencia, el conocimiento, para aliviar el sufrimiento, pero siempre, siempre con un respeto absoluto por la dignidad de la persona, sin importar su raza, su clase o sus creencias. Ahí está la clave, el corazón de todo el movimiento moderno. Bueno, y ahora que tenemos la base histórica, vamos a ver el concepto central, el pilar sobre el que se apoya todo esto, la idea de calidad de vida. Porque claro, es mucho más que no estar enfermo, ¿no? Es que la calidad de vida tiene muchas dimensiones. Está la parte física, por supuesto, como controlar el dolor y otros síntomas, pero también está lo psicológico, o sea, el bienestar emocional, lo social, que son las relaciones, la familia, el apoyo, y súper importante, la percepción que cada uno tiene de su propia salud y de su vida. Es totalmente subjetivo. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud tiene una definición que me parece potentísima. Y la palabra clave aquí es percepción. Es que no es algo que un médico pueda medir con un análisis de sangre, no. Es cómo cada persona se siente, cómo se ve a sí misma en su vida, con su cultura y sus valores. Vale, ya tenemos el concepto. Ahora vamos a aterrizarlo, a ver cómo funciona esto en la práctica. Y para eso vamos a fijarnos en el caso de Chile, un país que, como tantos otros, tiene delante unos desafíos demográficos muy importantes. Y es que el contexto lo es todo. Mira, en Chile la esperanza de vida ha subido muchísimo y la población está envejeciendo a toda velocidad. ¿Qué significa esto? Pues más enfermedades crónicas y más cáncer, que ya es una de las principales causas de muerte. Así que claro, los cuidados paliativos allí no son un capricho, son una necesidad absoluta. Para hacer frente a esto, Chile ha montado un sistema con 3 niveles. Es bastante lógico. El nivel primario es para el paciente que está estable y la atención se da en su centro de salud, en su entorno. Si la cosa se complica, se pasa al nivel secundario para ajustar el tratamiento. Y solo los casos ya muy complejos, que son pocos, llegan al nivel terciario, al hospital. La idea, como se ve, es mantener a la gente en su casa y con los suyos el mayor tiempo posible. Pero claro, una cosa es tener un sistema bien pensado sobre el papel y otra muy distinta es la realidad del día a día. Y ahora vamos a meternos en la parte más complicada, las barreras, lo que impide que este tipo de cuidado llegue a todo el que lo necesita.
Y el panorama global es, bueno, es brutal. No hay otra palabra. Lo que se ve aquí es un mapa del mundo donde el tamaño de los países no depende de sus kilómetros cuadrados, sino de cuánta morfina consumen. La morfina, un calmante básico, es, literalmente, un mapa de la desigualdad frente al dolor. Y para que nos hagamos una idea, con cifras, el contraste es abismal. Fíjate, en Haití la media es de 5 miligramos de morfina por paciente al año. En Canadá, más de 68.000. 68.000. Es la prueba de que poder aliviar tu sufrimiento depende radicalmente del lugar del mundo en el que te ha tocado vivir. Volviendo al caso de Chile, un estudio centrado en el cuidado pediátrico con niños señala barreras muy concretas. La primera, y más importante, es la falta de servicios a domicilio, que en estos casos es vital. Luego, la falta de formación específica de los médicos. Y también, ojo, las barreras culturales, que a veces hacen muy difícil tener estas conversaciones tan necesarias. Y aquí llegamos a uno de los datos más duros. De verdad, un 83%. El 83% de los médicos de la región encuestados reconoció no haber tenido ninguna formación reglada, formal, en cuidados paliativos en la carrera. Es un agujero gigantesco en el sistema educativo. Pero ojo, aquí viene lo más revelador. A pesar de esa falta de formación, el 95% de esos mismos médicos dijo que quería formarse más, que necesitaba más educación sobre esto. O sea, el problema no es que los profesionales no quieran, es un fallo del sistema, es estructural. Y claro, esta falta de preparación se traduce en una inseguridad tremenda para los propios médicos. Casi un 90% no se siente seguro dando cuidados al final de la vida. La gran mayoría se siente incómoda al hablar de las necesidades espirituales o de las emocionales con los pacientes y las familias. Es una carga brutal para ellos y, por supuesto, un freno para que el cuidado sea de verdad completo. Y después de todo este viaje, desde aquellos antiguos hospicios hasta las desigualdades de hoy en día, nos queda una pregunta final, una pregunta que flota en el aire. Si de lo que hablamos es de dignidad y de calidad de vida, entonces el acceso a cuidados que alivian el sufrimiento no debería ser considerado, sin ninguna duda, un derecho humano fundamental. La respuesta que demos a esa pregunta va a definir cómo nos cuidamos los unos a los otros, hasta el final.